Hola profesor, un gusto en saludarlo. Esta es nuestra presentación, Trastornos de Personalidad en la Historia, y las integrantes de este trabajo somos Paulina Donoso, Claudia Lobos, Daniela Miranda y quien le habla, Daniela Núñez. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental que se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración y falta de empatía. Las personas con TNP tienen una visión exacerbada de sí mismos y tienden a sobrevalorar sus habilidades y también sus logros. Adolf Hitler es una figura de la historia universal muy importante, muy relevante, y desde su biografía se podría plantear la posibilidad, ¿verdad?, de un diagnóstico estructural de personalidad narcisista. Y en este trabajo se intentará entonces justificar dicha idea utilizando la estructura de personalidad de Otto Kemper, y también se va a completar con aportes teóricos de Sigmund Freud y de Melanie Klein. Adolf Hitler nació en Austria el 20 de abril del año 1889. En su infancia tuvo una relación conflictiva con su padre por su exigencia y autoritarismo. Él tenía una pasión por el arte, pero no le fue permitido. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como soldado y lo condecoraron por su valentía. Tras unirse al Partido Nacional Socialista o Nazi, en el año 1933 se convirtió en canciller de Alemania, donde consolidó su poder y estableció un régimen dictatorial. En este persiguió minorías, llevando a cabo el holocausto y causando la muerte de millones de personas. En 1945 se suicidó en su búnker en Berlín. Buenas noches, profesor. Soy Paulina Donoso y en esta oportunidad hablaré sobre los postulados de Otto Kemper referente a Hitler. Según la propuesta teórica de este autor, es posible realizar un análisis retrospectivo para considerar un posible diagnóstico estructural del trastorno de la personalidad de Adolfo Hitler, enfocándonos en el narcisismo en esta oportunidad. Kemper desarrolló un enfoque basado en la teoría de las relaciones objetales y la psicología del yo, que puede aplicarse para una mejor comprensión del comportamiento y la personalidad de este personaje. Según Kemper, los conceptos clave de su teoría incluyen la integración de la identidad, las operaciones defensivas y la prueba de realidad. A su vez, el trastorno de personalidad narcisista que caracterizaba a Hitler, en donde mostraba una autoestima exagerada y la necesidad constante de admiración entre sus pares, podría haberse dado por una relación que mantuvo con su padre, quien era una persona muy autoritaria y estricta a su vez. Debido a eso, pudo haberse influenciado, ¿cierto?, y haberse activado los mecanismos de defensa de Hitler, en que estos mecanismos de defensa reflejan en sí mismos lo grandioso y lo inflado que era o lo que se veía frente a los demás, entre las personas que siempre estaba rodeado. En ese caso vemos las características en sí de los rasgos de un trastorno narcisista que mantenía este personaje. Gracias, profesor. Yo voy a hablar sobre la perspectiva de Freud. Esta se centra en la importancia del conflicto intrapsíquico y la sexualidad en el desarrollo de la personalidad. Freud enfatiza en la influencia de los impulsos y deseos durante la infancia, así como las experiencias tempranas y las relaciones objetales. También destaca la importancia de la resolución de conflictos durante el complejo de Edipo. En resumen, Freud considera que el inconsciente y la sexualidad y las experiencias tempranas son fundamentales para comprender la formación de la personalidad. Sin embargo, Freud considera que el narcisismo es un aspecto normal y necesario del desarrollo humano, pero también un obstáculo para la salud mental si se vuelve excesivo. Podemos suponer que Hitler no llegó a resolver de manera adecuada el conflicto del complejo de Edipo, lo que evidenció, según su personalidad, su patología narcisista, además de la integración de un superyo fuertemente influenciado por sus ideologías políticas y su visión distorsionada de la superioridad de la raza aria. Con referente al concepto de la represión, pudo haber reprimido y proyectado sus propias inseguridades y sentimientos de inferioridad hacia ciertos grupos, lo que le permitió canalizar su ira y resentimiento hacia ellos. Muchas gracias, hasta luego. En el caso de la autora Melanie Klein, podemos decir que ella consideraba principalmente desde la perspectiva psicoanalítica la integración de la personalidad se formaba en base a dos posiciones principales, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. En el caso de Adolf Hitler, podríamos decir que se puede especular que su patología narcisista pudo haberse desarrollado debido a la dificultad de integrar adecuadamente los objetos buenos y malos en su psiquismo, y se puede
decir que experimentó una exposición esquizoparanoide temprana que será caracterizada por la escisión y la desconfianza hacia los demás. Y según esta teoría, Hitler habría proyectado sus propios sentimientos de odio y miedo hacia los demás, especialmente hacia los judíos, y habría utilizado la propaganda y la violencia para justificar su odio. A través del análisis teórico desde Kemper y considerando a Freud y a Klein, podríamos justificar nuestra idea de un posible diagnóstico estructural del trastorno de personalidad narcisista de Hitler. Este análisis a nosotros nos permite comprender desde una perspectiva psicológica su desprecio por las vidas humanas, especialmente en el tiempo del Holocausto. Y creemos que el narcisismo de Hitler distorsiona su percepción de la realidad y lo llevó a tomar decisiones quizás basadas en su propia grandeza y beneficio personal. Respecto a los autores, podemos concluir que los tres reconocen la importancia del inconsciente en la determinación del comportamiento y la experiencia humana, enfatizan en la importancia de las relaciones objetales y el vínculo con las figuras de apego primarias, considerando así que éstas moldean la personalidad y pueden tener una permanencia en la vida adulta. Consideran también los autores que las defensas psicológicas juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad. Y nosotras creemos que cada uno de estos autores han hecho contribuciones muy valiosas al campo del psicoanálisis y que el uso de una teoría en particular no minimiza ni anula a la otra, sino que a nosotros nos da la posibilidad de complementar las verdaderas perspectivas para acercarnos hacia la comprensión de la formación de la personalidad en el individuo, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra carrera. Muchas gracias, profesor, por su tiempo.